uno de los rumores es que van a ser como más restricciones con el permiso de trabajo. Y de repente pueden ser sujetas a este tipo de redadas. Pero no es el asilo no cambia. Las razones por las que yo voy a pedir asilo que son las mismas. ¿Qué ha venido pasando en este momento con el tema de inmigración, con estas nuevas órdenes ejecutivas que ha emitido en estas últimas horas? Claro, bueno, la verdad es que había muchas que la verdad estaban súper anunciadas, o Ok, que se sabía, y muchas de las demandas que se van a presentar en los próximos días ya venían trabajando desde hace mucho tiempo porque teníamos muchas ideas de muchas cosas. Puede ser que haya cosas nuevas, pero muchas sí teníamos una idea de que iban a pasar. Entonces, por ejemplo, ha pasado, ha habido muchas órdenes ejecutivas con relación a la frontera sur, ¿verdad? sí, La frontera con México, entonces se cerró la frontera. sí, Se cerró la aplicación CBP One, o sea, si hoy uno se mete a la aplicación, no existe, está desactivada, ¿ok? sí, ¿Eso qué significa, digamos, en términos prácticos? Toda la gente que tenía una cita, que estaba esperando por una cita, que está hoy en México, desafortunadamente se queda en México. Ok, entonces la aplicación de CBP One fue una aplicación que surgió hace, no sé, creo que como unos 2 o 3 años, sí, en donde los inmigrantes cuando estaban en México, en ciertos estados o ciertas ciudades de México, entonces podían bajar la aplicación en sus teléfonos, seguir las instrucciones y todos los pasos para entonces pedir una cita con un oficial de inmigración, ¿ok? Se daban más o menos 10.000 citas al día, entonces uno con eso entraba, ahí exponía cuáles eran las razones, entonces obviamente le hacían su entrevista de miedo creíble, tenía con esa cita, entonces tú tenías acceso a un oficial de la frontera, de la patrulla fronteriza de inmigración, y entonces podías entrar con lo que nosotros llamamos un parol, que es como un permiso de entrada, sí, que se lo daban por un año, sí. ¿ok? Y entonces durante ese tiempo podían tener la opción de entrar a los Estados Unidos, presentar una aplicación de asilo, ¿ok? Y entonces esperar ya sea una cita con una audiencia con el juez o por lo menos tener una entrevista con un oficial de asilo para revisar mi aplicación de asilo y que tomen una decisión sobre mi asilo. Sí, yo acá tomé algunas notas y tú me vas a ir corrigiendo si de repente está bien mencionado, porque estaba diciendo que, bueno, eso está establecido en la sección 7 y justamente también conecta de que va a haber también unos ajustes con el tema del parol, ¿verdad? Entonces, si de repente ahí inmediatamente la aplicación queda afectada, entonces el parol de alguna manera también va a tener ciertas consecuencias. Y también sobre eso que ayer el presidente hace el anuncio, más que nada que supuestamente iba a entrar en vigencia, pero pasaron casi 24 horas para que eso se llevara a cabo. Entonces, ¿cómo conectamos esto del CBP One con el tema del parol? Ok, entonces como te digo, la gente entraba por la aplicación de CBP One, tenía la entrevista con el oficial y el Sí, oficial entonces les daba lo que se llama el parol. Entonces, lo que se ha dicho es que ellos van a quitar el parol, que el parol no va a tener vigencia. Eso lo veo bastante improbable. No creo. Eso fue rumor, pero hasta ahora eso nunca claro, no ha salido en la ley, no está dentro de la orden ejecutiva. sí. Luego, no creo que sea afectado, más bien creo que es como que de aquí en adelante no va a entrar más gente, no va a poder entonces haber más aplicaciones. Obviamente no se van a entregar más paroles, ¿ok? Claro. Claro, pero déjame aclarar qué significa. Lo que sucede es que hay mucha confusión con los términos. Confusión en los términos significa que una orden ejecutiva se vuelve una ley. Y eso es lo que los preparadores tienen que tener mucho cuidado, más que nada, y estar muy atentos que si hay una orden ejecutiva, desde luego, pero eso se convierte como una especie de interpretación, pero para que se vuelva una ley es un poco más complicado. Claro, o sea, no es una ley, obviamente. Entonces, la ley la saca en el Congreso, donde tienes que entrar un proyecto de ley que va a entrar por la Cámara, después tiene que ser ratificado por el Senado y Claro. después entonces será firmado por el presidente, ¿verdad? Claro, 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 claro. Eso es una Entonces, orden de, como decir, como dentro de las potestades del presidente, él pueden sacar estas órdenes ejecutivas que bien sea ponen nuevas pólizas, sí, nuevas regulaciones o hacen interpretaciones de cosas. Es verdad, ¿verdad? Ahora, también es cierto que nosotros tenemos lo que aquí en los Estados Unidos y que en muchos países
todavía existe, es lo que llama el check and balances. O sea, sí, el Ejecutivo tiene sus poderes, tiene sus discreciones y tiene la posibilidad de presentar estas órdenes ejecutivas, pero Claro, también tenemos la Corte, ¿ok? Dentro de ellas todas están las Cortes Federales, la Corte Suprema de Justicia, donde van a determinar qué tan constitucionalidad, si está violando los derechos, si esa, y se pueden entonces la Corte puede tomar decisiones contra las demandas que se van a estar, que ya se están presentando y que se van a seguir presentando por las próximas semanas contra esas órdenes ejecutivas para decir, ok, esa orden ejecutiva es demasiado amplia o esa orden ejecutiva está violando los derechos de los estados o esta orden ejecutiva está violando mis derechos constitucionales por X o Y. Entonces hay muchas cosas ahí que no quiere decir el hecho que él saque la orden, quiere decir que pues ya, claro, empieza a turnar el efecto hasta que la corte entonces puede parar sus efectos mientras ellos toman una decisión y toman una decisión que muchas se pueden caer, ¿no? claro. Muchas órdenes ejecutivas pueden simplemente no tener ningún efecto nunca. Desde luego, pero cuando tú mencionas el tema de que tienen que pasar por la corte, tiene algo que ver también que si de repente lo llevan a otros escenarios para convertirlo en un proyecto de ley, desde luego que tendría que pasar por el Congreso y ahí es Claro, cuando ya claro, claro. empiezan los debates, ¿no? Exactamente. Y el hecho, o sea, la razón por la que pasa por la corte es simplemente porque la orden ejecutiva es demandada. Claro, Entonces, claro, asociaciones proinmigrantes, en los estados, ¿ok? Hasta una persona natural puede demandar la corte, ¿sí? claro, claro, claro. Entonces, presenta Esto, una demanda contra la orden ejecutiva del presidente en cualquier estado. claro, claro, estaba justamente leyendo que ya hubo 18 estados que se unieron para justamente empezar, ¿cómo se dice? La demanda justamente de estos Es anuncios que una ha hecho anuncio. el presidente Ujú. y para llevar efecto. Por qué hacemos este preámbulo? Quizás se pueda tornar como un poco jurídico, ¿no? Pero es que si uno de repente hace estos análisis desde lo macro, ya uno va a poder entender poco a poco cómo ir dando la asesoría justamente para sus clientes y más que nada para que tengan una base legal de cómo entender justamente las leyes de inmigración. Y aquí también tengo anotado otro tema. Bueno, también se estaba hablando de quitar la ciudadanía. ¿Eso qué tan cierto es? Ok, Que la ciudadanía, porque también esa está con sí. la enmienda número Sí, esa 14 sí, que... para mí es la nada que ver, es como puro crear miedo, terror, sí, en los inmigrantes, porque esa sí, pues, es la más difícil de que creo que pueda mantenerse, y es Sí. que por digamos, tiene efecto supuestamente hasta dentro de 30 días, a Sí, partir de ayer. 14 de febrero, 17 de febrero, por ahí, más o Sí. menos. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que los niños que nazcan a partir de esa fecha, que son de padres inmigrantes indocumentados, Claro. no van a obtener la ciudadanía, o sea que no le van a dar un certificado de nacimiento de americano, no le van a dar su pasaporte americano, No, ¿sí? no, o sea, Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que eso sí es un derecho constitucional. ¿Ok? La Constitución de los Estados Unidos en una de sus enmiendas dice que el hecho de que yo nazca en los Estados Unidos adquiere automáticamente mi ciudadanía americana. claro, 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 Entonces, una orden ejecutiva no puede cambiar la Constitución. Necesitas- definitivamente. Eso sí necesitas no solo un proyecto de ley, sino un proyecto de ley muy especial, con unos requerimientos muy especiales para poder cambiar una enmienda de la Constitución y entonces que tenga efecto. Bueno, O sea definitivamente, que sí, pues no creo que sea muy fácil de lograr y tampoco creo que él al final, porque eso va a requerir un montón de debates, no solo eso, claro, sino como utilizar su poder político para conseguirlo, cuando más bien va a utilizar el poder político para conseguir otras cosas, pienso yo. desde luego. Pero pues igual sí, sí, pues está, digamos, era cosas que él había anunciado y yo creo que él tiene que hacer porque pues también era lo que había anunciado desde hace mucho. Sí, más que nada esos son anuncios un poco de discurso de miedo. Y ese discurso de miedo obviamente lo ha venido propagando y la persona que está en la calle, promedio, cualquier persona inmigrante que no tiene ese conocimiento y no está informada de tal manera, pues se toma literalmente ese mensaje, ¿no? Y ahí es No, cuando por vienen los... supuesto, o sea, la cantidad de llamadas que yo recibo entre ayer y hoy, y desde que fue elegido, pero entre ayer y hoy, no, o sea, Desde miles. luego, no, pero mire, yo voy a hacer una cosa, abogada. Yo definitivamente voy a colocar acá una X. Y digo, eso no pasa. Lo voy acá a colocar como una X de que efectivamente no. Es difícil, no imposible, desde luego, pero pues tampoco es que sea de la noche a la mañana. Ahora,
Vamos, quiero preguntarte más que nada, bueno, ¿qué está pasando o qué, de acuerdo a tu experiencia como abogada de inmigración, qué podría pasar para estas personas que están ahí en la calle y de repente pueden ser sujetas a este tipo de redadas que puede hacer el ICE y qué hacer ahí? ¿Qué va a pasar con esas personas realmente? Ok, entonces tres cosas. Uno, sí creo que va a haber muchas más redadas, ¿ok? Sí, Eso es algo que creo que ya habíamos vivido un poco anteriormente, en donde hay muchas redadas. Generalmente, entonces, en esos casos, obviamente, ¿qué es una redada? Entonces viene la policía ICE, porque digamos que ICE es como la policía en la parte de inmigración, donde tiene la autoridad de pedirle a las personas, ok, muéstrame sus documentos, ¿sí? Entonces, claro, ¿cuáles son los consejos? Ok. Si usted tiene un caso pendiente de asilo en la corte, ande con sus documentos. Entonces, ande con la licencia de conducir, por ejemplo, es un documento, ¿ok? ok. Eh, un permiso de trabajo es un documento. Si yo tengo cita en la corte, eso también es un documento. Programa Quédate en México. Ay, ese programa fue un desastre, ¿ok? ¿Qué pasó con Pero el bueno. programa Quédate en México? Pero hagamos como un preámbulo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el programa Ok, Quédate en el programa México? Quédate en México era la gente que estaba, que entra, digamos, cómo funciona hoy y después le explico el programa de México Ok, para que ok, vean la diferencia. Entonces, yo ok, hoy, por ejemplo, entro a los Estados Unidos, les digo que hago una entrevista de miedo creíble donde yo les explico cuál es el miedo que yo tengo de regresar a mi país, por qué tengo miedo de regresar. El oficial hace una determinación sobre mi miedo creíble y dice, ok, usted tiene un miedo razonable, entra y entonces comienza un proceso de deportación donde tiene que presentarse a la corte. Yo tengo que presentar una aplicación de asilo en el juez y entonces durante ese tiempo estoy aquí en los Estados Unidos, tengo derecho a pedir un permiso de trabajo, y entonces mi corte puede ser en un mes, en un año, en 5 o en 8, ¿sí? claro, Porque depende del lugar, depende del juez, de cuántos, de qué tan pesado es el calendario del juez. Entonces hoy me pueden dar una audiencia para el 2028. claro, Durante claro, todo ese tiempo yo estoy en los Estados Unidos, tengo derecho a mi permiso de trabajo, o sea, estoy acá, ¿sí? claro, claro, Entonces, claro, ¿qué es lo que ellos quieren evitar? Que la gente esté acá esperando todo ese tiempo, porque claro, entre más gente hay, más demorado es el sistema, más demorado puede pasarse en que tengan su audiencia y tengan el derecho de presentar su caso. claro, desde Entonces, luego. ¿qué significa el MPP? Que es que se queda en México. Entonces, ellos, digamos, le hacen la entrevista de miedo creíble, encuentran que sí hay una razón suficiente para que tienen miedo de regresar, entonces les dan una audiencia en la corte, ¿ok? Entonces vienen unos buses, la gente está en México, vienen unos buses, los traen a su audiencia, el juez escucha su audiencia y le dice, ok, tiene que presentar su aplicación de asilo, tiene que hacer esto, los devuelven a México y ahora entonces necesitan, entonces, digamos, cumplir con la orden del juez de presentar su aplicación de asilo, le voy a dar otra audiencia. Otra vez, entonces, para la próxima audiencia, otra vez otro bus te va a traer a los Estados Unidos, va a la corte, se acaba la corte, lo devuelve a México hasta que el juez tome la decisión. ¿Qué pasa? Entiendo, La verdad es que en la corte muchos asilos son negados. Entonces, después de que te nieguen tu asilo, entonces ya otra vez te regresan a México y ya se acabó tu oportunidad. claro, desde luego. Entonces, nunca tuviste la oportunidad de estar aquí, de, digamos, sacar un permiso de trabajo, organizar un poco tu vida. Y pues hay mucha gente, digamos, durante ese tiempo ha conocido a su esposo, ¿sí? Se ha Sí, casado, entonces ha hecho otro proceso. Entonces hay como muchas variaciones ahí. Digamos, otra gente durante ese tiempo fue víctima de un crimen y pudo hacer una visa U, ¿ok? sí, Entonces hay como otras alternativas que fueron surgiendo a medida del tiempo que si tú estás en México, pues no van a surgir. Y la otra cosa con México es que ahí vinieron los carteles, sí, ¿ok? Y entonces ellos, es que imagínate, la situación era bastante caótica porque tú entras a los Estados Unidos y hay, no sé, miles de ciudades, tienes familiares, tienes un montón de oportunidades para buscar una casa, vivir en tu casa, ¿sí? Poder conseguir un trabajo y entonces vivir una vida normal, ¿sí? claro, Pero tú estás en México, en un país que no tienes trabajo, porque si ellos no tienen trabajo, los mexicanos, pues mucho menos la gente que está inmigrando, ¿sí? Entonces hacían como pequeños hoteles donde la gente vivía en la calle, vivía como en campañas ¿sí me entiendes? O sea, como tienen, albergues, en unos albergues también tenían los incluso. carteles Sí, y secuestraban a la gente cuando estaba pasando el bus.
Sí, Entonces, ¿qué pasaba? El bus pasaba la frontera, los dejaba en México y ahí, entonces la gente se bajaba del bus, venían los carteles. increíble. Y los carteles tenían unas como, no sé, nosotros les decimos galpones, pero haz de cuenta unas construcciones de madera, Sí. como medio celditas, una por Ujú. una, una por una. Entonces llame a su familiar, tiene un familiar en los Estados Unidos, obviamente, llame a su familiar, dígale que nos tiene que mandar $3.000, $4.000, $5.000 ya, o si no, no lo vamos a dejar salir de acá. Sí, 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 eso Entonces eso está se volvió claro. una cosa que pasaba todo el tiempo. O sea, yo tuve muchísimos clientes, tuve dos o tres que se volaron, abrieron un huequito y se me salieron por ahí, pero Wow. muchísima gente estuvo ahí y eso fue una situación súper caótica. Y aparte, todas las situaciones que vivieron donde imagínate, tú no tienes un trabajo, no tienes casa, no tienes, o sea, es muy diferente entrar a los Estados Unidos y vivir con un familiar y después poder conseguir tu apartamento y organizar una vida. Claro, claro, desde luego, absolutamente. Sí, eso es algo de crimen organizado, es una mezcla de mucha mafia que hay alrededor de este tema de inmigración y que desde luego pues aquellas personas van a estar. Mira, voy a estar saludando, tenemos 19 personas conectadas. Quiero agradecer Viviana, Alejandra, Anita, está Geraldine, está Jairo, está hoy a Pérez, Yurisay, Jesús. Quiero saludar también a Carla, Leonela, Magdalena, Marta Cabrera, veo a Mirta, pero no los veo. Yo creo que, no sé, yo sé que a esta hora de repente o van en el carro, o de repente están haciendo comida, o de repente están con la familia, con los hijos. No importa lo que estén haciendo, lo importante es que nos podamos, así que la invitación es que, bueno, prendan la cámara acá para que podamos vernos. Don Jesús ahí nos está saludando. Un placer, don Jesús. Por supuesto, Pamela, o bueno, Pamela. Jennifer, Yesenia, todos están conectados y desde luego es un placer. Y ya más adelante vamos a estar habilitando, eh, bueno, para que hagamos una serie de preguntas, porque de repente algunas personas tienen ahí en el tintero ciertas incógnitas, ¿no? Bueno, de repente ya hablamos del tema ahora de las ciudades santuario. Eso es otro tema también bien interesante, ¿no? Digamos, ¿cómo puedes de repente explicar un poco qué es este tema de la ciudad santuario? Bueno, las ciudades santuarios más que todo son unas ciudades más pro inmigrantes, ¿verdad? Donde, por ejemplo, tú puedes sacar una licencia de conducir y no tienes que mostrar un estatus legal para sacar la licencia de conducir, sino como cosas mucho más simples, no tienes que tener el permiso de trabajo, por ejemplo. Donde, digamos, puedes recibir ayuda del gobierno, ¿ok? Donde puedes recibir un seguro médico. Entonces hay muchas, em, digamos, y hay otros que son, por lo contrario, contra inmigrantes. Entonces, por ejemplo, no te dejan rentar una habitación si no tienes tus documentos en regla. Entonces, venimos como entre el uno y el otro, pero los que son santuarios generalmente son estados que son pro inmigrante y que entienden pues que el estado vive del inmigrante. Claro, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Imagínate California, Nueva York o Florida sin que son estos estados donde tienen mayor concentración de latinos y básicamente el tema de la construcción. Imagínate sacando a todo mundo, por poner un De la ejemplo más que construcción, nada, de la ¿no? agricultura, El, todo lo que tiene el que ver, por sector ejemplo, con el exactamente. landscaping, o sea, con el aseo, no, eso es una cosa, o sea, bueno. Sí. Bueno, ya digamos, dicho ya este preámbulo de lo que hicimos con el tema de la política, ahora sí entremos en la materia, más que nada de cómo tú como abogada podrías empezar a dar ciertas recomendaciones a aquellas personas que hoy por hoy, repito, o están iniciando en este proceso de preparación de formas migratorias como consultor de inmigración, o aquellas personas que de repente ya llevan un tiempo trabajando en ello. De repente, de acuerdo a tu experiencia, ¿qué recomendaciones podrías empezar a dejarles a ellos y que vayan teniendo mucho cuidado basado en todo esto que está pasando en el tema político? Bueno, yo creo que tres cosas. Número uno, para mí es no entrar en pánico. ¿Ok? Hoy la juez me decía, Adriana, vamos día por día. ¿Ok? Sí, No podemos entonces ya pensar, ok, esta es la destrucción, me voy a ir a vivir a otro país. No, vamos día claro. por día. Y cosas buenas y cosas malas pasan y lo que tenemos es que ir día por día. Uno. Y dos, mantenerse informado. ¿Ok? Y lo que yo les dije, aunque tengo tantos años de experiencia, sí me estoy informando todo el tiempo, estoy haciendo cursos, ¿ok? Y hago cursos de abogados, de no abogados, o sea, yo hago cursos de todo.
Claro, Yo, Adriana, no los dicto, yo los tomo, claro, ¿ok? Porque uno aprende muchas cosas de mucha gente. ¿Ok? Entonces siempre es súper importante mantenerse informado, saber qué es lo que está pasando. Entonces no solo con abogados, sino con otros institutos que te puedan dar como luces de qué está pasando, cómo se hacen estas cosas. Porque claro, sí va a haber cosas que no van a cambiar, pero también puede hacerlas un poco más difíciles, ¿no? claro, claro, desde luego. Y más que nada, eso que acabaste de decir es clave de repente de siempre, siempre estar preparándose porque, como lo dijimos al principio, ¿no? Digamos, las leyes son cambiantes constantemente. Y bueno, de repente, eh, algunos de ustedes ahí están escribiendo ciertas preguntas. Y me gustaría de verdad, abogada, dar como esta oportunidad de empezar a leer algunas. Más que nada, no les había mencionado, en este en vivo tenemos pronosticado que sea más o menos de unos 45 minutos. Se pasa rápido el tiempo, ¿no? Mira, ya Sí, llevamos porque ya llevamos 32 26, minutos. imagínate. Imagínate que empezáramos a desglosar uno por uno. Bueno, si ustedes quieren, a toda la audiencia, por favor, vayan dejando sus preguntas. Voy a hacer lo humanamente posible para que abramos los micrófonos. De repente voy a darle acá a, bueno, aquí veo a Cori. Veo una pregunta de don Jesús. Quiero darle la oportunidad a don Jesús Bernardo Ramírez. Estaba haciendo una pregunta, don Jesús, ¿me escucha ahí? Sí, estaba refiriéndome con respecto al parol, pero hay los parol que daban el ICE cuando pasaban la frontera sur, pero hay otro parol que es la autorización de viaje anticipado, que es cuando entras por avión, que solicitas a tu familia. ¿Eso es lo mismo? ¿Tiene que ver o...? Ok, entonces hay unos paroles que lo que llamamos, no sé si lo que se refiere es un parol que se llama el parol humanitario, que son para, por ejemplo, los ciudadanos de Haití, de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. Ese se acabó también. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo hice una petición para uno de mis familiares que no ha llegado, ya no va a llegar. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa a la gente que ya entró con parol y está acá? Entonces, número uno, su parol no va a ser renovado, que, ojo, no es que sea como que algo que no supiéramos porque eso lo dijeron desde la administración Biden, que no iban a renovar los paroles. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Digamos, si yo soy de Nicaragua, soy de Venezuela o soy de Haití, pues tengo la opción de, o por ejemplo, si tengo miedo de regresar a mi país, presentar una aplicación de asilo. Si soy de Venezuela, si entré antes digamos, de la fecha indicada, puedo aplicar para el TPS, ¿sí? O si, por ejemplo, soy cubano, pues al año y un día puedo aplicar para la residencia. Entonces, como que algunas cosas sí tengo que hacer, pero sí ya no va a haber ninguna gente nueva que entre. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchísimos clientes a los que le hicimos de Haití, de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, que llevábamos esperando un año y pues desafortunadamente ya no van a poder entrar. Tengo otra pregunta de Magdalena. Magdalena, adelante. Bueno, mi pregunta es respecto a las peticiones familiares, ¿sí? Porque la I-485 cambió. Ok, Eh, sí, el formulario cambió, pero las peticiones familiares siguen adelante. Eso no ha cambiado en nada, ni creo que vaya a cambiar. Ok, lo mismo si estoy pidiendo a uno de mis hijos, a hermanos, hasta ahora ningún cambio va a haber en ese sentido y las peticiones familiares siguen adelante y no van Una a clase. ser afectadas para nada por este. una pregunta, abogada. Perdón, estoy escuchando ruido de Ajá, fondo. y Por favor, luego, los yo no que, sabía. por favor, pongan en mute las Vamos a personas de dar una repente que no mano también. están, porque se está filtrando un ruido. Pero vamos con la pregunta de Jennifer. Jennifer Suárez. Sí, hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, adelante. buenas noches. Gracias. Bueno, mi pregunta para la Pero abogada igual es, eso es que yo siempre lo hago primero, todos los días. muchas gracias por este espacio tan importante. Y mi pregunta es, ¿qué va a pasar con estas personas que recientemente ingresaron al país y aún no han solicitado su asilo? Eh, ¿Van a cambiar las políticas para solicitar asilo? ¿Se vienen Eh, cambios? bueno, hasta ahora no, sí se ha escuchado algunos rumores, ¿ok? De que van a hacer algunos cambios. No sé exactamente cuáles son los cambios que va a hacer. Uno de los rumores es que van a hacer como más restricciones con el permiso de trabajo. La ¿Ok? gata.
Yo diría que si usted no ha presentado su aplicación de asilo, este es el momento. ¿Ok? Yo no esperaría para presentarla, yo la presentaría ya. ¿Ok? Porque no creo que haya cambios en que yo no pueda presentar mi aplicación de asilo porque ya estoy aquí. No creo que haya cambios en que yo pueda, o sea, que yo no tenga derecho a seguir un proceso de asilo, pero pueden haber cambios en cómo aplico para el permiso de trabajo. Eso es un rumor, otra vez. Es súper como que es las cosas que se escuchan, pero hasta ahora no ha salido nada de eso, no ha pasado nada con los asilos. La gente que está aquí tiene derecho a presentar su aplicación de asilo y a pedir su permiso de trabajo. Sí, sí, desde luego que es que hay una confusión, más que nada porque puede que haya unos ajustes de repente por el tema de lo que políticamente pudiera afectar, pero hay unos básicos y esenciales de que los asilos políticos siempre van a tender a ser los mismos como tal como el procedimiento, a menos que haya Exacto. un ajuste, un Y, por pequeño ejemplo, ajuste. nosotros en la administración anterior del presidente Trump, nada de los asilos fue aplicado. Correcto. Eso es importante dejarlo claro. Lo que afectó, digamos, era porque ok, el sistema de los Estados Unidos está basado mucho en la jurisprudencia. Entonces, la ley es raro que cambie. Generalmente hay una ley muy grande y hay una que sale hace cada 30 años, o 50 años, o 100 años. Lo que cambia son las interpretaciones que se le hacen a las palabras de la ley. Entonces, la ley dice, no se puede aplicar al asilo si usted se pasa más de un año entrar a los Estados Unidos. Entonces, la jurisprudencia empieza a determinar, ok, ¿qué significa cuando entra a los Estados Unidos? ¿Qué significa más de un año? Entonces empiezan a tratar de determinar cada palabra, cuál es el significado y cuál es el contexto. Y entonces esa jurisprudencia es la que puede cambiar. Entonces, Claro, pero no es el asilo no cambia. Las razones por las que yo voy a pedir asilo, que son las mismas, no van a cambiar. O sea, claro, desde luego. entonces, en ese sentido, no va a haber ningún cambio con el asilo. Lo que puede haber es que tal vez sea como que, ok, más difícil lograr una aprobación, por ejemplo, porque ponen como em, requisitos adicionales, no en la aplicación, sino como que el juez tenga que revisar Claro, porque claro. sale una jurisprudencia nueva, pero pues en todo caso son cosas que viene la jurisprudencia y se puede demandar, o sea, no es como que ya al otro día todo va a cambiar, Desde luego. tampoco. Y estás adelantando todo, estás adelantando el material de lo que es el curso de asilo completo, ¿no? Porque es muy importante de que el asilo hace parte de lo que es el asilo afirmativo y el asilo defensivo. Y, y más que nada está completo, ¿no? Digamos, todo esto Sí, que estás mencionando está dentro del curso que se está disponible y eso es importante que las personas lo puedan entender. Vamos, voy a dejar una última pregunta. Leonela, adelante. Aquí estoy. Buenas noches. Un Buenas. placer. hola. Hola, Leonela, buenas Abogada, bueno, noches. gracias. Parte de la pregunta puede estar, ya la abogada la respondió ahorita, pero esa respuesta que usted da, abogada, es con respecto a los asilos defensivos de las personas que entraron por frontera o los asilos A los afirmativos, dos, a los dos. a los dos. Ok, o Es sea, decir, si yo entré con mi visa y todavía tengo la posibilidad de presentar mi aplicación de asilo, inmigración va a revisar mi aplicación de asilo. ok, le haría una pregunta ya directa. En virtud de todo lo que está sucediendo, y es una persona de Venezuela que también sabemos los inconvenientes y lo que ellos están pasando. Su I-94 vence en el mes de marzo. ¿Sería recomendable que ese asilo fuera sometido de una vez o esperar un poco más cerca del vencimiento de su I-94? Ok, entonces, por lo general, yo siempre aconsejo que después de que uno entra, espera 3 meses y después de los 3 meses presenta la aplicación, pero 100% antes de que se venza la I-94. Perfecto. Muchísimas gracias entonces. Con gusto. Abogada, mira, son 42 minutos, se nos pasó el tiempo. A cada uno de ustedes les voy a agradecer por las preguntas, más que nada por el tiempo. Y sí me gustaría que cada uno de ustedes vaya comentando en el chat, desde luego, qué otras preguntas de repente les va surgiendo y más que nada, qué otro tipo de temas les pudiera estar interesados para que de alguna manera podamos estructurar
futuros talleres y futuros cursos. Yo soy siempre, creo que más que nada es importante poderlos escuchar a ustedes porque ustedes ya están en la práctica y desde luego, y si los que no están en la práctica, pues obviamente yo creería, abogada, y tú me corriges, que uno de los casos más emblemáticos y más importantes, a pesar de cualquier coyuntura política que esté pasando aquí en Estados Unidos, sigue siendo el asilo político y Oh, que de de acuerdo. repente sigue teniendo mucha demanda y que todos los años va a tener mucha demanda. ¿Tú qué opinas sobre eso? Yo estoy de acuerdo y no creo que digamos, eso vaya a cambiar por ahora, ¿ok? Creo que van a seguir presentándose muchas aplicaciones de asilo. No creo que cambie mucho el sistema en cuanto a las aplicaciones de asilo. Lo único que sí puede cambiar, por ejemplo, ellos pueden contratar más personal. Entonces, una de las razones que pasa hoy es que yo presento mi aplicación de asilo y se puede pasar un mes como un año o Claro, 10, claro, ¿verdad? Para que me llamen y nadie sabe, es completamente aleatorio. claro, O sea, yo he tenido casos en me han llamado un mes, ahorita recientemente, otros un año, otros llevo 10 años y no he podido, y no hemos conseguido una cita, ¿sí? Entonces, que supuestamente ellos van a contratar más gente. Entonces, todo eso tiene un montón de cosas que ellos dicen, pero pues tampoco es algo que uno pueda ver ya. Porque claro, inmigración también dice, ok, yo necesito entrenar este personal que voy a contratar y mínimo me demoro 6 meses para contratar claro, desde luego, absolutamente después de para acuerdo. entrenarlo. Claro, Entonces, pues no es algo que se vea a ver como mañana vamos a ver, no, se supone que van a hacer más, que van a contratar más jueces. Lo mismo, ellos tienen que hacer todo un proceso para seleccionar el juez. Después de que sea seleccionado, tiene que entrar en un proceso de entrenamiento que son creo que también de 3 a 6 meses. Y después es que empezarían a funcionar. Entonces, como claro. que Sí, sí puede haber cambios en el sentido de que me llamen más rápido, de que mis audiencias sean más rápido, pero no va a haber cambios sustanciales en la ley o en cómo se aplica el asilo. yo me atrevería a decir incluso que con toda esta coyuntura, de hecho, se podría disparar las solicitudes y desde luego que ahí es cuando de alguna manera se va a necesitar más ayuda. Se va a necesitar mucha más ayuda y desde luego que siempre ahí está la oportunidad para cada uno de ustedes que sigan trabajando de una manera correcta, sigan haciendo y prestando un servicio con mucha ética y con mucha, sobre todo, responsabilidad. Porque más que nada, este trabajo no solo se hace y me disculparán ustedes la palabra, por 2, 3 pesos, sino se hace con un grado de responsabilidad más que nada porque es el futuro de muchas personas. Entonces, si es el futuro de muchas personas, yo creería que cada uno de nosotros que hemos pasado por ahí, de repente tenemos que tener un poco de empatía de que si se hace un mal proceso, si se llena mal un formulario, una planilla, eso va a tener consecuencias muy negativas justamente para estas personas. Sin más preámbulo, abogado, abogada, agradezco mucho el tiempo, por supuesto, a cada uno de ustedes que están ahí, que nos acompañaron. Si ustedes van teniendo más preguntas, si van teniendo, si necesitan ampliar el tema de lo del asilo político, con mucho gusto, escríbanos por interno. Les vamos a dar toda la información. Este tipo de ejercicios se va a estar llevando a cabo. Obviamente, este fue un poco largo, más que nada, pues porque estamos empezando el año, pero Y ya con queremos los nuevo siguientes, presidente, nuevo entonces nos presidente, han nuevo año, dado entonces como, digamos que hubo material, pero de repente en las futuras secciones seguramente vamos a ser un poco más breves con preguntas un poco más específicas. Y repito, por favor escriban ahí en el chat cuáles son los temas de los que están interesados y de repente vamos a estar conectándonos en los próximos días. Muchísimas gracias a todos, abogada, como siempre un placer y bueno, espero que nos podamos ver lo más pronto posible, ¿ok? así es. Muchísimas Buenas gracias a noches a todos todos. ustedes, Leonela, Pamela, un placer saludarlos, muchas gracias. Gracias, Hasta un luego, que placer. estén bien. Chao.